Lo que debes saber cada mañana sobre economía y el mundo de las finanzas en Pauta 100.5. La semana pasada la mirada de los empresarios se tornó desde el golf, desde la bolsa a la iglesia. ¿Por qué? Dirán ustedes, si no estamos en Semana Santa, no fue el Te Deum. Bueno, porque el cardenal Chomalí entregó una carta a los empresarios que fue bastante comentada. Y para hablar de ella nos acompaña hoy en el estudio Manuela Sánchez, directora de BCI, pero también consejera de la Unión Social de Empresarios Cristianos de la USEC, directora de varias empresas también, ex decana de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, entre muchos otros sombreros más. ¿Cómo estás, Manuela? Muy bien, Gabriela. Muchísimas gracias por tenernos acá en el programa. Yo como consejera USEC y a nombre de todos los consejeros y también de las personas que trabajan ahí, estamos felices de poder compartir estas noticias con ustedes. Manuela, hace unos minutos comentaba, cuando contábamos que ibas a estar conversando con nosotros, hacíamos la pregunta, ¿por qué en un país que es laico importa o debiese importarnos una carta de un cardenal a los empresarios? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que ponerle, etiquetas? Yo creo que en la conversación que tenemos hoy en día en Chile, con el desempleo que tenemos, con lo que se está viviendo, todas las transformaciones, tanto sociales, culturales, pero también tecnológicas, hacen que sea importante que todos entren al debate. Creo que es relevante poder mirarlo desde los distintos ángulos, porque al final todas estas transformaciones nos afectan en la vida diaria a nosotros como personas y en el mundo de las empresas como trabajadores. Y la empresa es un actor relevante dentro de la sociedad. Nosotros en USEC creemos que es importante tener una empresa humana, una empresa que entregue dignidad, que dé confianza. Y aquí el cardenal quiere entrar en este debate, también lo hizo el Papa León, sí, con la Magnificat Humanitas, y eso hace que sea importante también escuchar su voz e interpretarla, porque la carta es muy extensa, sí, pero tiene algunos puntos que son muy importantes. Y no sé si quieres que hablemos de ellos. Sí, por favor, porque son 21 páginas. Sí. Está dividido en varios puntos. En realidad son en total, estoy revisando aquí, son 3 capítulos, pero son muchísimos puntos o pequeños capítulos. Se lee en realidad como una cosa bien... no como una crónica, sino como un ensayo. Sí, es como un ensayo y uno puede decir como un white paper, dirían los académicos, pero al final creo que tiene el énfasis en, quizás tenemos que enfocarnos en dónde está el énfasis, porque ese es el mensaje que quiere transmitir, y nosotros, así como que LUSEC, al tener el apellido cristiano, es pensarlo desde un punto de vista un poco más allá, más espiritual. Y en un mundo en que quizás hay tantas corrientes, la espiritualidad cada vez se hace más importante. Y uno lo ve no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo, que en la medida que nos vamos aislando más, ¿dónde está nuestra comunidad? ¿Dónde está con las personas que nos queremos relacionar? ¿Dónde están con los que sentimos que tenemos algo en común? Y ahí la espiritualidad entra en un plano bastante importante. No tiene que ver con la religión en sí, sino que tiene que ver en cuáles son tus valores, ¿Cómo quieres tú enfrentar la vida y también la forma en que trabajas y la forma como te mueves en la sociedad? Sí, es bien interesante ese punto, Manuela. Me acuerdo de una carta al director hace más de un año, en realidad, en el Mercurio, cuyo título era Dios está de moda, a propósito también del álbum de Rosalía, a propósito de varias otras cosas culturales también que estamos viendo. Carta de Antonio Banderas al Papa León. Sí, y ahora la encíclica del Papa también fue muy comentada por la inteligencia, o sea, por su mención también al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Eso también tal vez nos está movilizando? Por supuesto. Yo creo que es una reacción a decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? ¿Y qué rol tiene el humano dentro de esto? ¿Y qué rol tiene el humano pensante, pero también espiritual? Porque no podemos separar las dos cosas. Y por eso es bonito, porque si vamos a la carta per se, una de las cosas que dice es que la empresa, formar empresa, es una vocación.
Y tanto yo puedo tener una vocación para ser doctor, para ser enfermera, pero también puedo tener la vocación de querer hacer empresa, de querer generar trabajo, de querer hacer crecer un país. Y yo creo que eso lo recalca muy bien el cardenal Chomalí, pero también se enfoca en la importancia de la persona dentro de la empresa, la persona como trabajador, la persona como hombre de familia, la persona diciendo hombre o mujer, Sí. como familia, y cuál es el rol de eso. Yo creo que es un buen debate para tener, porque cuando estamos en un minuto en que la inteligencia artificial, tú escuchas a los grandes pensadores americanos y los que están llevando que están llevando toda esta tecnología adelante, dicen, no, todo será reemplazado el humano va a ser reemplazado por la máquina. Pero uno tiene que decir eso, bueno, ¿eso es parte de tu negocio o eso realmente va a pasar? Lo dices por la lo que entrevista dice de Elon Musk, la Elon carta a Musk. Mark Zuckerberg. Darío Amodei, que pronto que tiene que hacer una IPO de su compañía. Sí. Él ha llegado a decir que él cree que va a existir una sola compañía en el mundo y que va a hacer todo. Entonces, cuando lo llevamos todos a los extremos, también uno se asusta y dice, bueno, ¿qué rol tengo yo en eso? Y quizás es importante recordar que la persona ha sido preponderante en desarrollar todo esto, pero no puede estar a la merced de la máquina o de la tecnología, sino que la tecnología tiene que estar a merced de nosotros. A propósito de eso, mencionabas antes también algo sobre la vocación de crear empresas. Y ahí una de las frases en realidad que más ha sido repetida de la Carta al Cardenal es: tal vez no haya mejor política pública para promover la creación de empresas. O tal vez no haya mejor política pública, claro, que promover la creación de empresas. Ahora, me llama la atención eso porque es finalmente la creación de empresas sin apellido. ¿Es en realidad la mejor política pública o tenemos que pensar también en qué tipo de empresas estamos creando? Bueno, yo creo que si empieza el cardenal a definir qué tipo de empresa, ya se mete en un terreno que quizá no es el suyo. Seamos sinceros. Entonces, yo sí creo que la política pública, quizás desde mis estudios de ingeniería comercial hace mucho tiempo nos enseñaron que es el motor de un país, es la forma como se crece y cómo se prospera. Y nosotros queremos tener familias, trabajadores que prosperen, porque eso te energiza. Ir a un lugar en que no sabes qué va a pasar al día siguiente, en que hay incertidumbre, en que no te tratan bien, no es la forma como uno quiere trabajar, porque eso no le da felicidad a nadie. Lo que uno pretende es tener empresas que puedan prosperar, que puedan crear trabajo, que la gente quiera ir a trabajar y que sea parte de que se sientan parte del motor, que haya esa dignidad de tener este trabajo y que veas un futuro, que puedas proyectar un futuro para ti y para tu familia. Y si tú eres un hombre o eres una mujer y quieres hacer familia, obviamente que tener un trabajo, eso lo hace mucho más factible que con hoy, con las grandes cifras de desempleo que tenemos, que son más del 9,4%, parece que salieron las cifras hoy nuevamente. 9,5%. Ya subió a 9,5%. Eso no le hace bien a nadie. Y no, como sociedad, como país, es un gran problema el que tenemos. Y ni hablar del empleo informal que existe en Chile, que es enorme. Entonces yo creo que poner un acento en la creación de empresas, pero también en hoy en día la tecnología está modificando en cómo se trabaja, pero no olvidarse del trabajador y qué rol tiene él es súper relevante. Y es ahí donde hace el acento el cardenal Chomalí, en decir, oye, existe la eficiencia, pero no nos olvidemos para qué hacemos empresa, cómo la hacemos y qué rol tiene cada uno de ellos en este ecosistema, por ponerle una palabra. Claro, se ha debatido bastante también del rol de la Iglesia en el actual gobierno, de si el gobierno debiese ser laico o no, de qué pasó con las misas. Se ha hablado bastante de eso. Ahora, una cosa, como decías tú, Manuela, es la espiritualidad y otra cosa es la religión. Sí. En el caso de esta carta, ¿se debiese tomar casi como una propuesta que viene de la espiritualidad y no de la iglesia? Absolutamente. Yo no creo que si tú lees la carta, en ningún momento el cardenal hace énfasis a hay que ser católico. Él es un cardenal católico. Lógico. Pero nosotros como Unión de Empresarios Cristianos estamos con todos los cristianos. No tienen que ponerle un subtítulo, por decirlo así. Pero yo creo que él se hace cargo de lo que significa ser persona y persona en el mundo del trabajo. Y yo creo que en eso ha tenido una gran generosidad y amplitud. Así como que si tú quieres
si nosotros elegimos un presidente, que este presidente tiene una religión, hay que respetarlo, como se hace en todos los países, así como que uno puede tener una religión, preferencias, y eso es importante, y no hay que esconderlo. Yo creo que eso es algo que hasta ahora muchas veces como que no nos gusta mostrarlo. Así, pertenecer a la USEC es en cierta medida decir, yo no tengo problema en decir cuáles son mis valores, cómo es mi pensamiento ético, a qué aspiro yo como persona, pero también como trabajador. Ahora, como gobierno, ser tan claro en eso también puede ser considerado un proselitismo. Pero las políticas públicas, en la medida en que tengan eso presente, no es proselitismo. Si yo creo que hay que separar quién es la persona. Si quiere ir a misa todos los viernes a las 12 del día, ¿por qué no? Así, si eso le hace ser un mejor presidente, bien por él, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué tenemos que llevarlo a una esquina de no debería ir a misa? No, está bien que uno, si tiene una religión y eso te ha hecho ser una mejor persona, bien por esa persona. Así, a mí me gusta ir a misa, me da una perspectiva distinta y también me hace meditar mucho. Y yo creo que meditar y siempre tener claro dónde estás parado y cómo quieres enfrentar el mundo, cómo quieres ver el mundo, es importante. Y uno lo puede hacer a través de lecturas de filosofía o también lo puedes hacer a través de una hora de espiritualidad a la semana. Ahora hemos hablado bastante de espiritualidad, que puede parecer algo muy, muy etéreo. Tratemos de ponernos un poquito más concretos. Con esta carta hay un llamado general, pero si hubiese que traducirlo en algo concreto, ¿qué sería? Más allá de poner a la persona en el centro de las acciones, que también puede ser bastante amplio, pero, por ejemplo, una política pública. O una acción del empresariado. ¿Cuál debiese ser? Yo creo que aquí habla mucho de la familia y que no nos olvidemos de la familia. Y una de las políticas públicas que se ha tratado de impulsar y lleva casi 20 años en el Congreso y no se ha podido, por ejemplo, el tema Sala Común Universal. Justo lo hablábamos en nuestro primer bloque por el aumento en la tasa de desocupación. Por eso, porque y si tú ves después de la pandemia, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, las mujeres... el desempleo femenino aumentó muchísimo más y todavía no vuelve a niveles de cómo era antes de la pandemia. Entonces, si uno sigue haciendo lo que sigue haciendo, eso no va a bajar. Entonces, tenemos que empezar a generar políticas públicas que nos permitan, así, tanto a las mujeres y también a todos los trabajadores, poder encontrar un empleo y hacerlo más fácil para la mujer, quizá lleva a bajar esos altos niveles de desempleo que tenemos principalmente en la población femenina. Uno también podría leer entre líneas cuando uno piensa en la preocupación sobre la familia y el tiempo que uno destina a eso, que esto también podría ser una señal hacia la ley de 40 horas, ¿o no? Yo creo que la ley de 40 horas es una política pública que ya está presente y todas las empresas y principalmente las grandes empresas se han preocupado de poder instalarla e ir aplicándola. En el caso del BCI nosotros ya pusimos la ley las 40 horas ya más de un año. Entonces eso hace que haya una suerte de preocupación. Quizá para las empresas más pequeñas ha sido más difícil. Y en ese sentido, explorar a futuro de tener una mayor flexibilidad puede que también permita que a empresas que sienten que esto ha sido una carga grande, pueda modificarlo y pueda adaptarlo a las organizaciones, tanto grandes como pequeñas. Pero la ley de 40 horas se está hablando de poder modificarla, pero creo que es algo que también ha potenciado y ha ayudado a que haya más tiempo dentro de la familia. Lo importante es quizá hablar de productividad más que de 40 horas. Y ese es un tema que no se habla tanto. Pero en la medida que no aumentemos la productividad en Chile, la ley de 40 horas suena como una ley cara. Sí. Pero en la medida que encontremos formas de ser más productivos y ahí la tecnología sí entra como un factor bastante importante, eso también puede ayudar a que esto que hasta ahora ha sido para algunas personas una forma de no contratar tanto, hay oportunidades para hacerlo, porque si uno piensa, la inteligencia artificial puede hacerte más eficiente, pero también uno lo puede ver de que te puede hacer mejor. Es decir, si uno escucha al premio Nobel Daron Acemoglu, que ha dado bastantes discursos últimamente,
Él dice, bastante discusión también con el Economist. Harta discusión con el Economist, pero él, una de las cosas que dice es, oye, no nos enfoquemos solamente en la eficiencia. Teniendo inteligencia artificial, tú también puedes hacer empresas que entregan un mejor servicio a los clientes. Y no nos enfoquemos solamente en el costo, sino que, o en reducir costos, sino que cómo ampliamos las empresas. Y eso también es una oportunidad, y principalmente en Chile, cuando tenemos estos niveles de desempleo, quizá nos da oportunidades para que las empresas puedan expandirse, puedan ser mejores y más competitivas a futuro. Manuela Sánchez, directora de BCI, consejera de la USEC, de la Unión, se me fue ahora, de Empresario, Unión Social de Empresarios Cristianos. Ahí estaba, la S me estaba faltando. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación, y quienes no la hayan leído, bueno, siempre pueden meterse en inteligencia artificial y pedir un pequeño resumen, pues si no quieren leer las 20 páginas, pero poder hacerlo, así que gracias. En todo caso está en la página de la Universidad Católica, es fácil de descargar ahí también. Así que que estén muy bien. Chao. Adiós.